Configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. A ver, la clase de hoy sería año 22, mes 05, día 30. Entonces, continuamos con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Un ratito voy a ver aquí. Ya. A ver, la clase pasada. Ya, factor integrante, caso 1, caso 2, caso. Listo. Hagamos también ahora un problema tipo examen que nos enseña algunas cosas de este problema. A ver. Ratito de la pantalla. Tablet chiquita. Voy a. Ya, a ver. Listo. Ahora sí, empezamos. Ya dice el problema.
Resolver derivada de y con respecto a x más y función de x igual a un f de x. Y me dan una condición inicial, y de 0 igual a 1. Donde f de x, f es una función que va desde 0 hasta infinito, del intervalo 0 infinito, va al intervalo 0 infinito. Coge un x en el intervalo 0 infinito y me lleva a f de x, que vale 1 si 0 menor o igual que x y menor o igual que 1. Y menos 1 si x es mayor que 1. Este tipo de problema se llama problema por tramos. Estos saben dar un poquito de problemas, ¿no? Al inicio, pero resolvemos este y cualquier problema parecido se resuelve de igual manera, ¿no? Como les decía, las ecuaciones diferenciales tienen esa característica. Usted aprende un método y ese método es idéntico para todos el tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, otro problema de este tipo se resuelve de la misma manera, ¿no? Igualito. Sino que son un poquito como que al inicio, cuando uno no conoce, como que asusta. Pero van a ver que aquí hay algunos autores que hacen lo siguiente. Cogen el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que 1, que sería nuestro intervalo. 0 incluido, 1 incluido. Y trabajan con la ecuación. Pongamos en nuestra notación. Y' más y igual a 1. Y resuelven esta ecuación. Luego cogen el intervalo x mayor que 1. Para nosotros sería el intervalo 1 excluido infinito. Y resuelven la ecuación y' más y igual a menos 1. Yo hacía de esta manera, hacía por separado. Entonces me di cuenta que habían dos problemas. El primero es que me demoro el doble de tiempo. Bien, usted sabe que en las pruebas el tiempo es oro. Entonces yo me demoraba el doble de tiempo y como que no había una conexión de estos dos problemas, como que eran distintos los problemas. Entonces de eso, como que después al final me tocaba retomar que son un mismo problema, es un solo problema. Son dos ecuaciones en un mismo problema. Entonces mejor yo decidí, con esto ahorro tiempo y no pierdo esto de que es un solo problema. Es un problema con dos ecuaciones. Entonces lo que hice fue resolverle simultáneamente. ¿Cómo nos quedaría? A ver, escribamos nuestra ecuación con la que vamos a trabajar. Yo les sugiero que no hagan de esta manera, ¿no? Por separado. Es decir, primero para un intervalo, luego para el otro intervalo. Y al final combinar, ¿no? Porque tenemos que hacer al final debe cumplir con una condición de continuidad y los dos intervalos deben, la función, la solución de la ecuación debe ser continua. Entonces yo les sugiero que hagan como vamos a hacer. Con esto usted no pierde tiempo y no sabe que está trabajando con un solo problema. Entonces nosotros vamos a trabajar justamente de esta manera. Entonces escribamos nuestra ecuación. ¿Con qué ecuación voy a trabajar? Con esta. Y' más y igual a 1, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y menos 1 para x mayor que 1.
con esta ecuación voy a trabajar. Entonces, primerito, recuerden, yo siempre, porque yo me olvido y me se confundir, siempre, aunque sea el 1 que esté multiplicando, ¿no? Busco el factor que multiplica la derivada más alta, que en este caso es 1. Y divido todo para 1. ¿Sí? Con esto yo me aseguro de que no estoy trabajando con la ecuación diferencial lineal general, sino estoy trabajando con la ecuación diferencial lineal normal o estándar. Recuerden que la normal o estándar es cuando el 1 multiplica la derivada más alta, que en este caso es 1. Es la primera derivada. Ya, ¿para qué hago esto? ¿Por qué me cercioro de que se trata de la ecuación diferencial lineal normal? Porque tengo que comparar con esta ecuación. Y' más y, perdón, más p de x, y' más p de x por y igual a q de x. Necesito el valor de p y q. Entonces se puede ver de la ecuación que p de x, comparamos, ¿no? Comparamos y vemos que p vale 1. Entonces p de x vale 1. Y q de x vale 1 para 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y menos 1 para x mayor que 1. Tengo el valor de P y Q. Ahora, en los problemas anteriores que hemos resuelto, nosotros teníamos que, recuerden el problema me decía, hallar la solución y el intervalo de definición. Pedían, por lo general se piden esas dos cosas, ¿no? Hallar la solución y el intervalo de definición. En este problema, en cambio, me dan los intervalos. Yo no tengo que buscar los intervalos de definición, porque me están dando. Lo que yo sí tengo que verificar son dos cosas. Primerito, que en estos intervalos P y Q son continuas. Es decir, aquí yo no tengo que encontrar los intervalos. ¿Recuerdan la pregunta que era la primera pregunta? La primera pregunta decía, ¿en qué intervalos P y Q son continuas? En cambio aquí no, porque ya me están dando los intervalos. El intervalo es de 0 a 1 y de 1 a infinito. Entonces lo que ahora tengo que hacer es verificar que P y Q sean continuas en estos intervalos. Y recuerden la segunda pregunta que nosotros hacíamos, que era, ¿en qué intervalo el factor integrante es mayor que 0? Positivo. En cambio, ahora lo que yo tengo que hacer es verificar que en estos dos intervalos el factor integrante es positivo. Es decir, aquí tengo que verificar, porque me están dando los intervalos. ¿Sí? Esa es la diferencia con otro tipo de problemas. A ver, para ayudarnos, vamos a graficar, ¿no? Voy a copiar el gráfico para que nos ayude a ver, ¿no? Como les digo, no es necesario, o sea, no, yo les pongo los gráficos, es para ayudarnos a visualizar el problema. Pero realmente no hace falta, ¿no? Los gráficos. Pero a mí me ha ayudado muchísimo en el sentido de orientarme qué estoy haciendo. A ver, cojamos, copiar y pegar. Ya, aquí se puede ver. P es la función 1. Para cualquier valor de X, P siempre vale 1. Y observen que viene de menos infinito a más infinito. Entonces, toda función continua, perdón, toda función constante es continua. ¿Sí? Entonces, aquí P de X igual a 1. Es una recta paralela al eje X cuando Y vale 1, ¿no? Cuando
el eje perpendicular, perdón, cuando el eje perpendicular vale 1. Ese es P de X. En este caso, el eje perpendicular juega el papel de P de X y Q de X. No es la gráfica de la solución, cuidado. Esta gráfica no tiene nada que ver con la solución, ¿sí? Esta gráfica tiene que ver con, estamos graficando P de X y Q de X en un mismo gráfico. ¿Sí? La condición es que tenga la misma escala, pero P de X representa a la función, en este caso, igual a 1, una constante. Y observe Q de X. Q de X está en rojo. Es el intervalo, vale, cuando X vale de 0 a 1, Q de X vale 1. Y cuando X es mayor que 1, Q de X vale menos 1. Entonces, lo que yo tengo que verificar es que los dos, P y Q, sean continuos en estos dos intervalos. Y podemos ver fácilmente que sí cumplen la continuidad, ¿no? P y Q son continuos en el intervalo 0, 1 y 1 infinito. Entonces, aquí podríamos describir eso, ¿no? A ver, un ratito. Ya, entonces, concluimos. O sea, no estoy buscando los intervalos donde P y Q son continuos, sino verifico que en estos intervalos de 0 a 1 y de 1 a infinito, P y Q son continuos. Estoy solo verificando. Entonces, ¿qué concluyo? Que P de X y Q de X son continuos en el intervalo 0 menor o igual que X menor o igual que 1 y X mayor que 1. Entonces hemos verificado que sí, que P y Q son continuos. A diferencia del otro problema, ¿no? En el otro problema teníamos que encontrar los intervalos donde P y Q son continuos. Aquí tengo que verificar que en los intervalos que me dan, P y Q son continuos. Luego viene la segunda parte que veíamos, que es el factor integrante. Entonces, aquí hagamos de las dos maneras, ¿no? La primera forma. ¿Ya? La primera forma es deducir la ecuación, ¿no? El factor integrante. La segunda forma vamos a utilizar la fórmula. Entonces, la primera forma sería, escribamos la ecuación diferencial. Y prima más y igual a 1, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y menos 1 para x mayor que 1. Entonces recuerden, esta es la ecuación diferencial estándar o normal. Siempre debemos trabajar con eso. Cuidado con trabajar con la general. Y lo que hacemos es utilizar, recuerden, la segunda condición del factor integrante. La primera condición era que era mayor que 0. El factor integrante es mayor que 0. ¿Qué significa? Que sea positiva y que no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. Y la segunda condición, recuerden, era que la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es x, del factor integrante multiplicada por la solución de la ecuación diferencial o la función que estamos buscando, ¿no? Es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar, es decir, por y' más y. En nuestra notación sería mu por y' igual a mu por y' más y. Esa sería nuestra notación. Ahora sí derivemos. Tendríamos mu' por y más mu por y' igual a mu por y'
más mu por y. Aquí hacemos álgebra. Se elimina estos dos términos y nos queda mu' por y igual a mu por y. Aquí también hacemos álgebra. Se elimina y. Y dejemos todo lo que tenga el mu de x, el factor integrante, al lado izquierdo. Entonces aquí tendríamos mu', vamos a, pongamos formalmente para que se vea, ¿no? Mu' función de x dividido. El factor integrante que está a la derecha está multiplicando, pasa dividiendo. Mu función de x y esto es igual a 1. ¿Ya? Y lo único que hacemos aquí es integrar. Integramos. Sería la integral de mu' función de x sobre mu función de x. Integramos con respecto a la variable independiente. Entonces, a esta llamemos integral 1. Cambiemos de variable. Sea el factor integrante igual a omega. Sacamos el diferencial. Recuerden, el diferencial es la derivada por el diferencial de x. En este caso es igual al diferencial de omega. Y entonces observen que aquí todo lo que está acá arriba representa diferencial de omega. Entonces la integral 1 ha sido 1 sobre omega, diferencial de omega. Esto es el logaritmo del valor absoluto de omega. Ya, volvamos a nuestras variables. Tendríamos que el logaritmo del valor absoluto de omega. Omega era factor integrante. Igual a la integral de dx. La integral de dx es x más la constante de integración c. Luego utilizamos las propiedades de los logaritmos. E a la x por e a la c. Y utilizamos la propiedad del logaritmo de e elevado al logaritmo de a es igual a a. Entonces tendríamos que el valor absoluto del factor integrante. No sean malitos, cierren el micrófono. Muchas gracias. Ya, el valor absoluto del logaritmo, digamos, el valor absoluto del factor integrante sería igual a k por e a la x, donde k es igual a e a la c, que sabemos que siempre va a ser mayor que 0. Y entonces, la primera condición que pusimos, como el factor integrante siempre tiene que ser mayor que 0, entonces el valor absoluto del factor integrante, sabemos que si lo que está dentro de las barras de valor absoluto es positivo, mayor que 0, entonces sale con el signo positivo, mu de x. Por tanto, el factor integrante sería igual a k por e a la x. Y ahora pongamos que sea k igual a 1. No altera esto, ¿no? La solución de la ecuación. Vemos que el factor integrante ha sido igual a e a la x, que sabemos que siempre, siempre es mayor que 0. Sabemos que en general es mayor que 0 e a la x, ¿no? E elevado a cualquier cosa siempre es mayor que 0. Verifiquemos. Hagamos la gráfica para, a ver, copiar, pegar. Veamos si es
si es mayor que 0 en estos dos intervalos. Ya, esta representa el factor integrante. Esta función es el factor integrante. El factor integrante mu de x igual a e elevado a la x. Esta representa. Sabemos que siempre es mayor que 0. Y aquí podemos ver que entre 0 y 1 está sobre el eje x. Es positivo. Y a partir de 1 hasta el infinito, también sigue sobre x. Entonces verificamos que es mayor que 0 justamente en el intervalo 0 mayor o igual que x menor o igual que 1 y x mayor que 1. Entonces aquí verificamos que el factor integrante es mayor que 0 en estos dos intervalos. ¿Sí? Hemos verificado que sí, que el factor integrante e a la x es positivo en estos dos intervalos. ¿Ya? Ahora sí procedemos, una vez que ya se tiene, ¿no? Recuerden, P y Q son continuos en estos intervalos. El factor integrante es mayor que 0. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la solución general? Primerito encontramos la solución general. La solución general. ¿Cuál es la solución general? Recuerden, para la solución general necesitamos dos cosas. La ecuación diferencial, que en este caso sería y' más y igual a 1 para 0 menor o igual que x menor o igual que 1 y menos 1 para x mayor que 1. Y necesitamos el factor integrante. El factor integrante sabemos que es igual a e a la x. Y procedemos a resolver. Perdón, aquí me falta la segunda parte, un ratito. Hagamos la segunda parte con la fórmula de una vez. La segunda forma, recuerden, vamos haciendo con las dos formas. La primera era deduciendo el valor del factor integrante, ¿no? Primero obtenemos haciendo la deducción. Y ahora hagamos la segunda forma, utilizando la fórmula. Segunda forma. Ya, para eso lo que necesitamos es encontrar el valor de P de X. P de X obtuvimos acá arriba. P de X vale 1. Ya, P de X igual a 1. Solo necesito ese valor ahí, ¿no? P de X igual a 1. Y utilizamos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que el factor integrante es igual a e elevado a la integral de P de x. Sería e elevado a la integral de dx. Sería elevado, la integral sería x más la constante de integración. Es decir, e a la x por e a la c. Entonces el factor integrante sería un k por e a la x. Con k igual a e a la c. Siempre mayor que 0. Entonces sea k igual a 1. Entonces ya tenemos nuestro factor integrante igual a e a la x. ¿Ya? Igual, ¿no? Sabemos que nos sale el mismo, ¿no? E a la x. Que sabemos que siempre es mayor que 0. Listo. Recuerden que cuando hagan pruebas o deberes, hagan con la fórmula, ¿no? A menos que se les pida la deducción. Sin encontrar el proceso, ¿no? Para encontrar el factor integrante. Utilizando la segunda condición que pusimos del factor integrante.
que la derivada del factor integrante por la solución es igual al factor integrante multiplicada por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar. Y con eso se obtiene el factor integrante. Ya, ahora sí busquemos la siguiente pregunta, que es la solución general. Ya, entonces, para la solución general necesitamos una ecuación diferencial y' más y igual a 1 para 0 menor o igual que x menor o igual que 1 y menos 1 para x mayor que 1. Y el factor integrante. El factor integrante de x es igual a y a la x. Y procedemos igual que la que hacíamos con las otras ecuaciones, ¿no? Es decir, lo único que tengo que hacer es multiplicar toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces nos quedaría e a la x por y' más y igual. Aquí sería e a la x por 1, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y e a la x por menos 1. ¿Ya? Y ahora sí lo que hacemos es utilizar la segunda condición que pusimos para el factor integrante. Que la derivada del factor integrante por la solución de la ecuación diferencial es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar. Es decir, nosotros tendríamos que la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es de x, del factor integrante por la solución de la ecuación diferencial. Entonces, lo de acá arriba, este de aquí, es exactamente igual a esto de acá. Esta es la segunda condición que pusimos, ¿no? Esto va a ser igual a e a la x por 1, e a la x. Y e a la x por menos 1, menos e a la x. 0 menor o igual que x menor o igual que 1, x mayor que 1. Ya, es decir, observen que es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí es resolviendo dos ecuaciones a la vez, ¿no? Es decir, simultáneamente. Con eso no perdemos la idea de que estamos trabajando con una ecuación por tramos, ¿no? Y luego procedemos a integrar. Pongamos en nuestra notación para integrar. Sería e a la x por la solución de la ecuación diferencial, el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial derivada. A esto integramos con respecto a la variable independiente x. Y aquí tendríamos la integral de e a la x de x. Y menos la integral de e a la x de x. Acá arriba, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. X mayor que 1. Integramos toda la ecuación. Lado izquierdo y lado derecho. Y utilizamos las propiedades del cálculo. Me dice que la integral de una derivada es igual a la función. En este caso, la función sería e a la x, que es el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial. Me dicen que es igual a la integral de e a la x es e a la x, más la constante de integración que le voy a llamar c sub 1, para 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y acá sería menos x, e a la x, más un c sub 2, para x mayor que 1.
Ya, y procedemos a dividir toda la ecuación por el factor integrante. E a la X, E a la X, E a la X, E a la X, E a la X. Se me elimina y tengo la solución general de la ecuación diferencial. Y de X ha sido igual a. Este se va con este, me queda 1 más C sub 1. Era la X, está en el denominador. Sube al numerador con signo cambiado. Sería E a la menos X. Para 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y acá me quedaría igual, se simplifican y me queda menos 1 más C sub 2 por E a la menos X. Para X mayor que 1. Y esa es mi solución general. Es decir, tengo C sub 1 y C sub 2, las constantes de integración de cada una de las ecuaciones. ¿Ya? Entonces ahora sí, hasta aquí sería la solución general. Pero como me dan una, es decir, si no me hubieran dado una condición inicial, esa sería la respuesta, ¿no? Pero me dan una condición inicial. El rato que me dan la ecuación, observen que me dicen aquí que y de 0 es igual a 1. Este es un problema de valor inicial. Es decir, me dan, o puede también ser un problema de valor de frontera. Recuerden, en primer orden, problema de valor inicial y problema de valor de frontera es el mismo. Me dan un punto. Aquí me están dando el punto 0,1. Me piden que de toda la familia de curvas, coja la curva que pasa por el punto 0,1. ¿Ya? Entonces, aquí estoy obligado a encontrar la solución particular. Entonces, aquí sería la solución particular. Y procedemos de igual manera. ¿Qué necesitaba yo para encontrar la solución particular? Necesito el punto, la condición inicial y necesito la solución general. La solución general está escrita ahí, ¿no? Veamos la condición inicial. La condición inicial me dice que y de 0 es igual a 1. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuál de los dos intervalos cojo? ¿Cuál de los dos intervalos? Es decir, la condición, esta condición, ¿a cuál de las dos ecuaciones aplica? Entonces hacemos el siguiente análisis. Si me dan y de 0 igual a 1, me están diciendo que x sub 0 y sub 0 es igual a 0, 1. ¿Qué significa esto? Significa que x sub 0 es igual a 0. Y veo a cuál de los dos intervalos pertenece. Recuerden, aquí tenemos el intervalo. El de acá arriba es el intervalo 0, 1, incluidos el 0 y el 1. El intervalo de acá abajo es, en cambio, 1 excluido infinito. Entonces busquemos a qué intervalo pertenece el x igual a 0. Observen que pertenece al intervalo x igual a 0, pertenece al intervalo que contiene el 0, que sería el intervalo 0, 1. Es decir, nosotros estaríamos trabajando con 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Que si el x sub 0 igual a 0 pertenece al intervalo 0, 1, entonces el punto que me dan 0, 1
tengo que aplicar a la solución general del primer intervalo. Es decir, para mí, la ecuación, la solución primero. Recuerde que yo para encontrar la solución particular necesito la condición inicial y necesito en este caso la solución general, que en este caso va a ser la ecuación 1. Es decir, la ecuación y de x igual a 1 más c sub 1 por e a la menos x. Esa ecuación pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, para encontrar la solución particular, tengo que a esta solución general de la ecuación 1, tengo que evaluarla en el punto 0, 1. Hagamos eso. Entonces aquí tendríamos y de 0 es igual a 1 más c sub 1 por e a la menos 0. Pero me dice que y de 0 es igual a 1. Entonces y de 0 es igual a 1. Sería igual a 1 más c sub 1 por e a la 0. Todo esto se me hace 1. Ya tenemos el valor de c sub 1. C sub 1 ha sido 0. Ya tengo el valor de C sub 1. Ahora necesito encontrar C sub 2. ¿Cómo encuentro C sub 2? Para encontrar C sub 2 tenemos que aplicar lo siguiente. Para que la y de x, ¿no? La solución cumpla con la condición de continuidad en x igual a 1. Recuerden el límite entre los dos intervalos. Un intervalo es de 0 a 1, incluido el 0, incluido el 1. Y la otra ecuación es x mayor que 1, excluido el 1. Lo que me debe garantizar siempre es que debe ser continua. Es decir, en el punto x igual a 1, las dos funciones tienen que ser iguales. Y es una condición para poder hacer este tipo de problemas. ¿Sí? Entonces, para que y de x solución cumpla con la condición de continuidad en x igual a 1, se debe igualar las dos ecuaciones en x igual a 1. Estas dos ecuaciones que están aquí, de la solución general. La primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Tenemos las dos ecuaciones ahí. Para poder resolver este tipo de problemas, y de x tiene que ser continuo en el punto x igual a 1. ¿Qué significa esto? Que la ecuación 1 y la ecuación 2 en el punto x igual a 1 deben ser iguales. Entonces aquí viene un pequeño problema que yo no estoy de acuerdo. Simplemente por concepto, ¿no? Cuando usted aprendió cálculo, escribamos las dos ecuaciones. Primera ecuación. La primera ecuación me dice que y de x es igual a 1 más c sub 1 por e a la menos x. 1 más c sub 1 por e a la menos x. Para el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Que sería lo mismo que estar en el intervalo 0, 1. Y la ecuación 2
Dice que y de x igual a menos 1 más c sub 2 por e a la menos x para x mayor que 1. Es decir, en el intervalo 1 infinito. Estas son las dos ecuaciones. Y me dicen que tiene que ser igual en x igual a 1. Entonces aquí, y como les digo, hay una pequeña, para mí es una polémica, es decir, están utilizando más. A ver, ustedes en cálculo aprendieron que una ecuación, una función, solo puede ser evaluada en el intervalo donde está definida. Es decir, una ecuación no puede ser evaluada en un punto que no pertenece al intervalo donde está definido. Pero si usted abre cualquier libro de ecuaciones diferenciales a nivel mundial, si usted coge los libros de hace 400 años que hizo Newton, lo que hacen es lo siguiente. Escriben la ecuación 1, que sería 1 más c sub 1 por e a la menos x, cuando x es igual a 1, es igual a la ecuación 2, menos 1 más c sub 2 por e a la menos x, cuando x es igual a 1. Eso es lo que usted va a ver en todos los libros. Pero para mí me molesta porque la ecuación 2 no está definida en x igual a 1. Sin embargo, todos los autores hacen esto, ¿no? Yo no me explico por qué. La teoría de cálculo es clarísima. Usted a una función solo puede evaluar en puntos que pertenecen al intervalo donde la función está definida. Aquí el 1 no pertenece a la ecuación 2. Sin embargo, todos los autores evalúan la ecuación 2 en el punto x igual a 1. Para mí, deberíamos coger otra. En cálculo mismo ustedes aprendieron, cambio, el límite. El límite es más poderoso que la función. ¿Por qué? Porque el límite me permite evaluar a una ecuación en un punto que no pertenece al intervalo donde la función está definida. Lo realmente que deberían haber hecho los autores, ¿no? Es esto. La ecuación 1 sí puede evaluar en x igual a 1, porque la ecuación 1 pertenece al intervalo donde el 1 está incluido en ese intervalo. Entonces está muy bien esta parte. 1 más c sub 1 por e a la menos x cuando x es igual a 1. Está muy bien aquí. Pero la ecuación 2 no está definida en el punto x igual a 1. Entonces deberíamos utilizar el límite. Cuando x tiende a 1, de la ecuación 2, que sería menos 1, más c sub 2 por e a la menos x. Ahí estaría bien definido. Porque el límite me permite evaluar a una función en un punto que no pertenece al intervalo donde está definida la función. El 1 no pertenece a la ecuación 2. Entonces, pero el límite tiene esa propiedad de evaluar una función en un punto que no pertenece al intervalo donde la función está definida. El 1 no pertenece al intervalo de la ecuación 2, porque la ecuación 2 está definida para x mayor que 1. Pero el límite me permite evaluar en el punto 1 que no pertenece al intervalo de la ecuación 2. Así debería escribirse, pero en ningún libro escriben así. Y eso a mí me preocupa porque esto es un concepto fundamental de cálculo. Cuando usted no está definida en la función, no está definida en un punto, utiliza límites. Y límites sí le permite evaluar una función en un punto que no pertenece al intervalo. Pero la mayoría, como les digo, cualquier libro que usted abra, siempre van a hacer lo mismo. Van a evaluar la segunda. El resultado es el mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia en el resultado. El resultado es exactamente igual. Pero a mí me molesta porque están contra el principio de concepto de definición de función. Por eso la función, siempre que usted habla de una función, también habla de un intervalo.
Y aquí como que no se respeta eso, ¿no? Como que la ecuación 2 no está evaluada en 1, no está, el 1 no pertenece al intervalo de la ecuación 2, pero le evaluamos en 1. Para mí eso es un error, ¿no? Deberían haber hecho con el límite, y eso sí es permitido. Pero bueno, si no, tendría que pelear con todo el mundo. Pero para mí no está bien. Pero bueno, de todos modos, como les digo, la respuesta es la misma. ¿Ya? Ahora sí, evaluemos en 1. Entonces, digamos, 1 más C sub 1 sabemos que vale 0, ¿no? Ya encontramos 0 por E a la menos 1. Me dice que esto es igual a menos 1 más C sub 2 por E a la menos 1. 0 por E a la menos 1, todo esto se me va a hacer 0. Y acá el menos 1 del lado derecho pasa al lado izquierdo y se me hace 2. 2 es igual a C sub 2 por E a la menos 1. El E a la menos 1 de la derecha está multiplicando, pasa al lado izquierdo dividiendo. Entonces tendríamos 2 sobre E a la menos X menos 1 igual a C sub 2. Y sube en al numerador E a la menos 1 con signo positivo. Entonces tendríamos 2E igual a C sub 2. Ya tenemos el valor de C sub 2. Entonces ahora sí podemos escribir la solución. La solución particular. Entonces, la solución particular de la ecuación diferencial que pasa por el punto 0,1. Entonces, la solución particular, recuerden la ecuación, la solución general es una familia de curvas, ¿no? Tienen muchas curvas. En cambio, la solución particular es una sola curva de toda esa familia de curvas, en este caso que pase por el punto 0,1. Entonces, para nosotros sería la solución particular y de x ha sido igual a la primera ecuación, 1 más C sub 1, que es 0 por E a la menos X. Para 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y la ecuación 2 sería menos 1 más C sub 2. C sub 2 es 2E por E a la menos X. Para X mayor que 1. Entonces, arreglando, nos quedaría que Y función de X. Esta es la solución particular. Y función de X ha sido igual a 1 para 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y aquí serían 2 por E a la 1 menos X menos 1 para X mayor que 1. Ya, esta sería nuestra solución particular. Y aquí arriba, recuerden, está el intervalo. El 0, 1 incluido. Acá abajo está el intervalo 1 excluido más infinito. Ahí están nuestros dos intervalos. Y entonces aquí viene, a ver, grafiquemos esta. Grafiquemos esta. A ver, cojamos, copiar, pegar. Esta es la ecuación. Aquí está, vean, observen, aquí está el punto. Ah, perdón, este no, este es, ya vamos a hablar de ese, este es la polémica. Esta es la polémica. Y aquí está el punto 0,1. Este es el punto. A ver, quitemos. Es mejor así. Eso sí. Este es el punto 0.
1. Observe que el punto 0,1 solo pasa una curva. Entonces la solución existe y es única. Cuando por un punto pasa una curva, la solución existe y es única. Recuerden, si en un punto no pasa ninguna solución, ninguna curva, entonces no existe solución. Y si por un punto pasan muchas curvas, entonces existen infinitas soluciones. En este caso, por el punto 0,1, solo pasa una curva. Y es de esperar eso. ¿Por qué? Porque 0 pertenece a uno de los dos intervalos. En este caso, al intervalo 0,1. Es decir, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Aquí una pregunta de examen sería, por ejemplo, en el punto menos 1, 1, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer el análisis. ¿Sí? A veces permite, ¿no? Otras veces no permite. Pero no se puede concluir un punto que no esté dentro del intervalo, decir que no exista solución. No puede que existan otros casos. Que exista una solución única, que existan infinitas soluciones o que no exista solución. ¿Sí? Eso sería un punto que no está en este intervalo. Tendríamos que hacer un análisis para eso. Aquí la pregunta de examen es, este es sacado de un examen, ¿no? Este problema es sacado de un examen. Y la pregunta del examen era este. Observe, aquí está el 0. Aquí está el x igual a 1. Y aquí está infinito. ¿Ya? La pregunta era, ¿no? ¿Por qué el intervalo de definición no puede ser de 0 incluido hasta infinito? Esa es la pregunta de examen. ¿Por qué en el intervalo de definición, por qué el intervalo de definición no puede ser de 0 a infinito? Y esa era la pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que yo no puedo escribir que el intervalo de definición es de 0 a infinito? ¿Por qué el intervalo de definición tiene que ser de 0 a 1 y de 1 a infinito? Esa sería la pregunta positiva, ¿no? Esta es la negativa. ¿Por qué el intervalo de definición no puede ser de 0 a infinito? La misma pregunta en forma afirmativa, ¿cuál sería? ¿Por qué el intervalo de definición tiene que ser de 0 a 1 y de 1 a infinito? ¿Sí? Es la misma pregunta, solo que la una es negativa y la otra es positiva. Entonces veamos. Para poder responder esto tenemos que saber lo que nosotros entendemos por, hagamos la definición del intervalo de definición. ¿Qué me dice el intervalo de definición? ¿Qué es un intervalo de definición? Dice que es el intervalo donde la solución es continua y diferenciable en todos los puntos que pertenecen, no, pongamos de esta manera,
todos los puntos X, en este caso. Ay, ¿qué pasó? X que pertenece al intervalo de definición. Esta es la definición de intervalo de definición. Entonces veamos, cojamos el punto, veamos si en el intervalo 0 infinito cumple con la continuidad. ¿Cómo compruebo eso? Cojo un lápiz y comienzo a dibujar de 0 y me voy hasta el infinito. Y en ningún momento levanto el lápiz. Entonces, de 0 a infinito sí es continuo, porque no he levantado la mano. Entonces veo que sí cumple con la continuidad. Y aquí viene el problema. Cuando X vale 1, observen, veamos si en el punto 1 es diferenciable, es decir, existe la derivada. A ver, nos acercamos por el lado izquierdo al punto 1. ¿Sí? Me acerco por la gráfica. Llego al punto 1 y trazo la tangente a la función de la izquierda. La tangente es esta. ¿Sí? Tangente a la función, en este caso sería a la función 1. ¿Sí? Me acerco por el lado izquierdo y llego al punto 1 y trazo la tangente de la función que está a la izquierda. Ahora me acerco al 1 por el lado derecho. Es decir, me acerco por este lado. Y trazo la tangente a la curva. En este caso, la curva de la derecha. Y ustedes pueden ver aquí que es otra tangente. Que las tangentes no coinciden, las tangentes son diferentes. ¿Qué me está diciendo esto? Cuando me acerco a un punto en una misma figura, me acerco a un punto por la izquierda, trazo la tangente. Me acerco al mismo punto por la derecha, trazo otra tangente y no coinciden, no son la misma. ¿Qué me está indicando esto? Que no existe derivada. Es decir, en el punto 1, 1 sería, ¿no? Este punto es 1, 1. No existe derivada. Es continua en 1, 1. Pero no existe la derivada. Porque me acerco por el lado izquierdo, trazo la tangente de la función izquierda. Y luego me acerco por la derecha, trazo la tangente a la función de la derecha y no coinciden, no son las mismas, me dice que no existe derivada. Y aquí me dice que para que sea intervalo de definición, en todos los puntos debe ser continua y debe tener derivada. Y vemos que aquí en el punto 1, 1 no existe derivada. Por ejemplo, acá abajo, veamos aquí en el punto, cojamos un punto por acá abajo. Me acerco por la izquierda y trazo la tangente de la función izquierda. Luego me acerco por la derecha y trazo la tangente de la figura de la derecha. Observen que es la misma. Por ejemplo, en este punto existe derivada y es continua. ¿Sí? Pero en cambio en el punto 1, 1 no existe derivada. Entonces esa es la razón, ¿no? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Por qué el intervalo de definición no puede ser 0 infinito? Porque en x igual a 1 no existe derivada. Coma, por lo tanto, el intervalo de definición es
El primer intervalo que sería de 0 a 1 y el otro intervalo de 1 a infinito. ¿Ya? Esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué no puede ser el intervalo de definición de 0 a infinito? Porque en el punto x igual a 1 no existe derivada. Entonces necesariamente tenemos que hacer el primer intervalo de 0 a 1 y el segundo intervalo de 1 a infinito. Listo. Ya, entonces ahora, con esto acabamos he visto las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Como les digo, lamentablemente el Consejo de Educación Superior nos quitó los ejercicios. Les voy a poner, a ver, vamos poniéndoles ejercicios resueltos que tengo de ecuaciones diferenciales lineales. A ver, veamos, copiar. Pegar. Entonces aquí les voy a poner unos ejercicios resueltos, ¿no? Igual paso a paso, ¿no? Por favor, revisen. Ya, entonces aquí hay una serie de ejercicios que están resueltos así mismo, ¿no? Paso a paso. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial, aquí igual hacemos el mismo proceso, ¿no? Primerito, ver que se trata de una ecuación diferencial lineal estándar o normal. Luego vemos la continuidad. En este caso, P de X es tangente de X y Q de X es coseno cuadrado. Entonces ahí se puede ver la gráfica, ¿no? P de X igual a la tangente y Q de X igual al coseno cuadrado. Y tengo un montón de intervalos, ¿no? Pero observen que el problema me da un punto. Y de 0 igual a menos 1. Entonces, de todos los intervalos, busco el intervalo que contenga al x igual a 0. ¿Sí? Porque aquí lo que me está diciendo en y de 0 igual a menos 1, me dice que x sub 0 es lo que está a la derecha, ¿no? La primera ecuación que está a la derecha, en el punto. Me dice que x sub 0 es igual a 0. Entonces, buscamos de todos los intervalos el intervalo que le contenga al 0. Y vemos que es el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Aquí la continuidad es en todos estos intervalos, ¿no? Menos pi sobre 2 más k pi, donde k es entero, no positivo y negativo. En todos estos intervalos, p y q son continuos. Pero como me dan el punto y es de ser igual a menos 1, cogemos solo el intervalo menos pi sobre 2 más pi sobre 2. Y trabajamos solo en ese intervalo. Entonces ahí se puede ver que p y q son continuos en esos intervalos. Excluido el menos pi sobre 2 y el pi sobre 2, ¿no? No pertenecen al intervalo. ¿Ya? Y luego encontramos el factor integrante. Hacemos la deducción. Encontramos el factor integrante. Y es fácil no graficar esto, no darse cuenta. La secante es el inverso del coseno. Entonces usted dibuja el coseno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y luego el dibujo inverso es la secante. Entonces cuando el coseno vale 0, 1 sobre 0 se hace infinito. Entonces ahí se puede ver, ¿no? La gráfica de la secante de x. Viene desde, en menos pi sobre 2, viene desde más infinito. Y pasa por 1, el inverso de 1 es 1. Por eso pasa por el punto 1. Y en pi sobre 2 también es 0. Se hace más infinito. Pero si usted observa, secante está sobre x. Eso significa que es positivo. Entonces vemos que el factor integrante de la secante de x entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 es mayor que 0. Entonces ya hemos visto, ¿no? P y Q continuos.
entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Vemos que son continuos P y Q. Y entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 vemos que el factor integrante es mayor que 0, cumple. ¿Ya? Tenemos ahí, ¿no? Nuestro factor integrante es igual a secante de x y es positivo entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y luego determinamos la solución general. ¿Cómo se determina? Multiplicando el factor integrante, la secante de x, por toda la ecuación. Y hacemos la primera propiedad, la derivada con respecto a x. Del factor integrante, que en este caso es la secante de x, por la solución de la ecuación, que en este caso es y de x, es igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar. Y procedemos, observe que se procede de la misma manera, ¿no? Se integra y ustedes obtienen esa ecuación. ¿Ya? Una vez que tienen la solución general, determina la solución particular. Para la solución particular, lo que necesita usted es la solución general y la condición inicial. Evalúa la solución general en el punto, la condición inicial en el punto 0 menos 1 y encuentra el valor de C sub 1, que en este caso es único. Y tiene la solución entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Sí? Aquí están los demás intervalos también. Esta es la familia de curvas, podría. Bueno, son la solución, digamos, en todo el intervalo. La familia de curvas es una serie de curvas paralelas a esta, muy parecidas a esta. De gana no tenía que ver graficada, pero bueno, me falta eso, ¿no? Ir graficando de las. Recuerden, la gráfica es simplemente para visualizar lo que estamos haciendo, ¿no? No, es decir, usted puede aprender sin las gráficas, pero yo le sugiero que mientras estudie, haga con las gráficas para que tenga visualizar el problema. Se entiende mejor eso. Y aquí, por ejemplo, aquí me dan una ecuación que no es la estándar. Me dan la general. X al cuadrado menos 1. El factor que multiplica la derivada más alta, en este caso x cuadrado menos 1. Lo que se hace es dividir y se trabaja con una estándar, ¿no? Con la ecuación diferencial estándar o normal. Encuentra el valor de P y Q. Se observa que es continuo. Aquí hay 3 intervalos, ¿no? Son 3 intervalos los que de 0, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. Sí, el problema con el valor absoluto es aquí, ¿no? Y luego encuentro el factor integrante. Entonces aquí, por ejemplo, P y Q, sabemos que es continuo en estos 3 intervalos. Entonces, en este problema, por ejemplo, no me dan un punto. No me dan un punto, porque si me dieran un punto, escogería uno de los 3 intervalos. Pero como no me dan un punto, tengo que trabajar con los 3 intervalos. Entonces aquí sacamos el factor integrante y vemos que, ¿sí? Integramos el factor integrante y encontramos que el factor integrante es el valor absoluto de x menos 1 sobre x más 1. Vemos los signos en los 3 intervalos. Vemos que de menos infinito a menos 1, el factor integrante es positivo. De menos 1 a 1, el factor integrante es negativo. Y de 1 a infinito, el factor integrante es positivo. Entonces tenemos 2 casos, ¿no? El caso que es positivo para los 2 intervalos. De menos infinito, ahí está, ¿no? Caso 1. El factor integrante es mayor que 0 en el intervalo menos infinito, menos 1, 1 infinito. Y encontramos el factor integrante. Como es positivo, el valor absoluto sale con signo más. Es x menos 1 sobre x más 1. En el segundo caso, en cambio, en el intervalo menos 1, 1, es negativo. Entonces sale con el signo menos. Menos x menos 1 sobre x más 1. Y una vez que usted tiene estos 2 casos, ahora sí determina la solución general en cada caso. Caso 1, el factor integrante es más x menos 1 sobre x más 1. Multiplica, integra y encuentra la solución. Y en el segundo caso, el factor integrante es menos x menos 1 sobre x más 1.
multiplica, utiliza las propiedades, integra y encuentra la solución. Si usted observa, son ecuaciones muy parecidas, ¿no? Sí, podría decirse que son idénticas, pero en realidad son diferentes. ¿Por qué? Porque la primera ecuación del caso 1 es para el intervalo menos infinito, menos 1, 1 infinito. Y la ecuación que se obtiene, la solución general para el caso 2, es para el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Se pueden parecer las ecuaciones, diferentes, porque son para diferentes intervalos. Y aquí tiene otro problema, ¿no? De los que acabamos de hacer. Y también está paso a paso explicado, ¿no? Todo el proceso. Y aquí se puede ver la gráfica, ¿no? Mi punto x igual a 3 es continua, pero no tiene derivada. Entonces aquí está la explicación. No tiene derivada porque si usted se acerca por el lado izquierdo, tiene esta tangente. Y si se acerca por el lado derecho, tiene esta otra tangente. Son tangentes diferentes. Como son tangentes diferentes, en el punto 3, 1 medio, 305, en el punto 305, no existe derivada. Es continua, pero no es derivable. Por eso el intervalo tiene que ser de 0 a 3 y de 3 a infinito. Ya. Bueno, si encuentro un poco más de problemas, les subo, ¿no? Pero aquí están los casos más comunes, ¿no? Los casos más comunes que se utilizan en el... A ver, eso es una. De una vez hablemos... Bueno, la siguiente clase, para poner al inicio de la clase, ¿no? Todas las indicaciones para el deber de este. Eso lo hacemos en la próxima clase. Ay, ¿qué hice? A ver, un ratito aquí si toca salirse de esto. Volver a entrar, porque si no me da un dolor de cabeza. Eso, ya. Bueno, ahora sí, volvamos a nuestra clase de hoy. Con esto hemos, el siguiente tema, a ver un ratito. Ya. El siguiente tema, recuerden, la división de ecuaciones diferenciales era de acuerdo al número de variables independientes, se dividía en semestres. El uno es ecuaciones diferenciales ordinarias cuando solo tenemos una variable independiente. Y un semestre o parte de un semestre, ¿no? Porque es menos la cantidad de información. Es cuando tiene dos o más variables independientes, que se llaman ecuaciones diferenciales parciales. Dentro de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es un semestre, se dividía en dos. El primer bimestre, ecuaciones de primer orden. Segundo bimestre, ecuaciones de segundo orden o orden superior. Y dentro del primer bimestre teníamos la última división, que son las ecuaciones diferenciales lineales, la que acabamos de ver, y las ecuaciones diferenciales no lineales, la que vamos a empezar ahora. En las no lineales tenemos las que más se utilizan, ¿no? Hay miles y miles de ecuaciones. Usted no tiene idea de la cantidad de ecuaciones que hay en ecuaciones diferenciales. Pero las que vamos nosotros a trabajar, las no lineales que vamos a trabajar, son las que más se utilizan en ingeniería. Las más utilizadas en ingeniería son las lineales y las no lineales, pero de las no lineales solo vamos a coger las separables o variables separables o variación o separación de variables. Hay muchos nombres que le ponen, ¿no? Las separables, las exactas, las homogéneas y la de Bernoulli. Vamos a ver solo esas cuatro ecuaciones, que son las más utilizadas a nivel de ingeniería. Es decir, la mayoría de modelos que realizan los ingenieros son ecuaciones diferenciales en estas cuatro, es las lineales y las no lineales, para primer orden, ¿no?
lineales y no lineales. Porque vamos a ver también que cuando son circuitos eléctricos, por ejemplo, si usted tiene un circuito eléctrico, tiene una bobina, tiene una resistencia, una capacitancia, ese problema es muy, muy parecido a un resorte con movimiento. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, nosotros solo trabajamos con el resorte, ¿no? Cogemos una masa y, porque usted viene ya ha estudiado cinemática, movimiento armónico, entonces para usted es más fácil eso. Pero los que siguen ingeniería eléctrica, luego a esas mismas ecuaciones que hacemos para el resorte, le van a aplicar para un circuito RLC, que tenga bobina, que tenga capacitancia y que tenga resistencia. Las ecuaciones son exactamente las mismas. La forma de resolver son igualitas. Y la única diferencia son la diferencia de las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento del resorte, la variable independiente. La variable independiente es X, la posición. En cambio, en el circuito eléctrico, la variable independiente es el tiempo. En el resorte, la variable dependiente es Y de X, la posición en función digamos, cómo varía, ¿no? La velocidad Y prima, por ejemplo, la derivada, o la segunda derivada, que es la velocidad o la aceleración. En cambio, en circuitos eléctricos, la variable dependiente es la carga función del tiempo. Entonces, son variables equivalentes, se podría decir, ¿no? En un circuito y en un resorte, pero las ecuaciones diferenciales son exactamente las mismas. Eso vamos a hacer en el segundo bimestre, ¿no? Vamos a resolver resortes. Como les digo, antiguamente cuando teníamos 6 horas, bueno, antes teníamos nosotros 2 cursos, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias 1 y ecuaciones diferenciales ordinarias 2, eran 2 semestres y ahí dábamos todo, ¿no? Dábamos circuitos eléctricos, dábamos todo lo que era aplicado a ingeniería, pero ya nos bajaron a 6 horas. De 12 horas bajaron a 6 horas. Y ahora nos han bajado a 4 horas. Sí, por eso no nos explicamos, ¿no? Cada vez están disminuyendo el tiempo y esto siempre es más complejo cuando uno aprende, ¿no? Y ahora dicen que tiene que ser autónomo de los ejercicios y todo eso. No sé, estamos un poco preocupados por eso, ¿no? Cada vez menos horas y ya no podemos dar ejercicio, que era una clave, ¿no? Para aprender mejor. Pero bueno, son mandatos superiores. Entonces ahora hemos terminado la parte del primer bimestre, que es las ecuaciones lineales. Ahora entramos en el mundo de las ecuaciones. A ver, escribamos eso. Las indicaciones de la hoja del deber, todo eso les doy la próxima clase para que quede ya escrito, ¿no? Fechas, problemas y todo eso. Ahora vamos con la segunda parte, que serían las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales no lineales. Todo el segundo bimestre vamos a estar en este tema, ¿no? Las no lineales. Y las primeras son la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales separables. Como les digo, hay muchos autores que les ponen nombre como, por ejemplo, variables separables. Otros autores les llaman separación de variables. Y hay muchos autores, lamentablemente, ¿no? Como la newtoniana, lo mismo, ¿no? Recuerden, newtoniana también tiene 400 años, fue hecha por Newton. Y también los autores ponen diferentes nombres, ¿no?
pero significa lo mismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a llamarles separables, ecuaciones separables o variables separables, que son las más utilizadas, ¿no? Pero hay libros que les llaman separación de variables, que es lo mismo, ¿no? Aunque más se utiliza ese término cuando se ve cálculo, ¿no? Cuando usted en la última etapa integra y separa todo lo de Y en lado izquierdo y todo lo de X lado derecho. Entonces hablan separación de variables, se llama ahí. Y en ecuaciones diferenciales se habla de variación de variables separables o ecuaciones diferenciales separables. Veamos la definición. Definición. Sea y el intervalo de definición, ¿no? Un subconjunto de los reales. Dada h, función de t, y g, función de x, función de t. Dos funciones que van del intervalo de definición a los reales. Tales que h, función de t, pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo de definición I, con h, función de t, diferente de 0. Es una condición que se pone, ¿no? Para todo t que pertenece al intervalo de definición I y que g, función de x, función de t, pertenecen al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo I que al menos tenga una derivada, coma, a la ecuación diferencial x', función de t, igual al producto de h, función de t, por g, función de x, función de t, se denomina ecuación diferencial separable. Listo. Ya. En el caso de ecuaciones diferenciales lineales, cuando se le daba una ecuación diferencial lineal y usted tenía que verificar si se trata de una ecuación diferencial lineal, lo hacía por observación, por comparación con la ecuación diferencial, con la ecuación diferencial lineal general o la ecuación diferencial lineal estándar o normal, por comparación, ¿no? Simplemente usted es por observación. Usted observa las dos ecuaciones, compara y ve que cumpla con la ecuación, en la comparación que cumpla con todas las condiciones de ecuación diferencial lineal y concluía que se trata de una ecuación diferencial lineal. En cambio, aquí en separables tenemos que hacer, en la práctica, ¿no? En la práctica, lo que tenemos que hacer realmente es separar la variable independiente de la variable dependiente. Eso es lo que se hace en la práctica. Ese h de t significa todas las variables que sean independientes. Y ese g x de t representa a todas las variables dependientes. Si usted puede separar estas dos ecuaciones, entonces se trata de una ecuación diferencial separable. A ver, aquí veamos, para encontrar la solución. La solución. Dice que la solución verifica que existen, perdón, que existirán
el intervalo de definición subconjunto de los reales, tales que la solución del problema está definida considerando dos casos. Veamos, caso 1. Entonces, para ecuaciones diferenciales separables, la forma práctica primero es si puedo separar todo lo que tiene que ver con variables dependientes e independientes, ¿no? Por lo general, las dependientes se pone al lado izquierdo de la ecuación y las independientes se pone al lado derecho. Si yo puedo hacer eso, entonces se trata de una ecuación diferencial separable. Y luego, lo primero que tengo que hacer es encontrar una solución, las soluciones constantes, ¿no? Si x, función de t, es igual a la constante k, si x de t igual a k, es una solución constante que muchos autores le conocen como solución de equilibrio. Recuerden, no todas las ecuaciones diferenciales tienen soluciones constantes. ¿Sí? Hay unas que tienen solución constante, una que tiene 2, 3, otras que no tienen solución constante. Entonces, y ahí esa constante a veces puede ser el 0 también, pero hay veces que esa constante no puede ser el 0. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es encontrar la solución constante. Entonces, como x función de t es igual a la constante k, si sacamos la derivada, sería la derivada de una constante que sabemos que nos va a dar 0. Por un lado, a esta le voy a llamar ecuación 1. Por otro lado, sabemos que nuestra derivada x' función de t es igual al h función de t y g función de x. Pero en este caso x de t vale k, entonces sería g de k, ¿no? X vale k, entonces sería g de x de t, que sería g de k. Es la ecuación 2. Entonces ahora si la ecuación 1 ponemos en la ecuación 2, tendríamos que k', la derivada de k, para que se vea mejor, no le pongo k' es igual a h función de t por g función de k. Sabemos que la derivada es 0. 0 es igual a h función de t, g función de k. Como h función de t era diferente de 0, entonces g de k tiene que ser igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos que en el primer caso encontramos primerito la solución constante, si tiene o no tiene soluciones constantes. Y para esto g de k tiene que ser 0. Aquí es una cosa, una nota, escribamos una nota. Dice que
todas las soluciones no constantes están separadas por la línea recta x función de t igual a la constante k, que es la solución constante. Ya, ¿qué significa esto? Que cuando usted encuentra las soluciones constantes, lo único que le está diciendo es que está dividiendo al plano cartesiano, las soluciones constantes dividen el plano cartesiano en zonas donde va a existir las soluciones no constantes. Ese sería el caso 1. El caso 2. El caso 2 dice que si x función de t es una solución no constante, entonces g de x función de t tiene que ser diferente de 0. Cuando es constante, g de k es igual a 0. ¿No? Recuerden este g de k, podemos ponerlo g de x función de t tiene que ser igual a 0. Acá, en cambio, g de x función de t tiene que ser diferente de 0 para todo t que pertenece al intervalo de definición i, entonces h prima, perdón, x prima función de t igual a h función de t por g de x función de t va a ser igual. En esta ecuación se obtiene, pasemos, ¿no? Todo lo de las variables dependientes pasamos al lado izquierdo. Tendríamos x prima de t sobre g de x función de t. Y esto va a ser igual a h de t. En la práctica se hace esto, ¿no? En la práctica se divide. Si usted puede dividir en un lado de la ecuación, aquí tendríamos variable dependiente. En este caso, x función de t. Y en el otro lado tenemos la variable independiente. En este caso es t. Entonces, en la práctica es justamente esto, ¿no? Lo que hacemos para saber si es o no separable. Si puede poner en el lado izquierdo todo lo que tiene que ver con la variable dependiente, incluida la derivada, y a la derecha todo lo que tiene que ver con la variable, a ver, a la izquierda todo lo que tiene que ver con la variable dependiente, incluyendo la derivada. Y a la derecha todo lo que tiene que ver con variable independiente. ¿Ya? Y luego integramos o integrando con respecto a la variable independiente t. Entonces tendríamos la integral de abajo g de x función de t, arriba x prima función de t igual a la integral de h función de t
de t más la constante de integración con c, la constante de integración. Ya, entonces, esa sería cómo encontrar la solución general, ¿no? Entonces, si encontramos la solución general. Si se desea hallar la solución particular, se debe resolver el problema de valor inicial o valores de frontera, ¿no? Y entonces tendrían que darme una ecuación diferencial. Sabemos que es igual, en este caso, h función de t por g función de x función de t. Y tiene que darme un punto. Sea problema de valor inicial o valor de frontera, tiene que darme un punto. X en t sub 0 igual a x sub 0. Entonces tenemos el problema de valor inicial o valor de frontera. Y luego, para poder encontrar, ¿no?, la solución particular, todo esto se hace evaluando la solución general en el punto t sub 0, x sub 0. Para hallar la constante c de integración. ¿Ya? Y se resuelve el problema. Bueno, la próxima clase vamos a comenzar a hacer cómo son. Asimismo estoy cogiendo unos problemas que nos enseñan algo. Y vamos a resolver esto, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar la solución particular, la solución constante, y luego la solución general, y si me dan un punto, la solución particular. Y el análisis del intervalo de definición es igual, ¿no? Es igualito a las lineales. Eso sí no varía, ¿no? Es decir, también me van a pedir aquí cuál es el intervalo de definición. Y tengo que hacer un análisis igual, ver dónde la solución es continua y tiene derivadas en todos los puntos. Entonces, en intervalos donde sea continua y tenga derivadas, son los intervalos de definición. Y aquí lo que nos va a ayudar un poquito es las soluciones constantes, porque esas soluciones constantes lo que van a hacer es dividirme al plano cartesiano en zonas donde encuentro soluciones no constantes. Entonces, aquí en este tipo de problemas tenemos siempre que hacer lo mismo, ¿no? Encontrar las soluciones constantes y las soluciones no constantes. Y luego, obviamente, me van a pedir el intervalo de definición y todas esas cosas. Y soluciones generales y soluciones particulares y todo eso, ¿no? Es decir, no, sigue igual, ¿no? Todas las ecuaciones diferenciales consisten en eso, ¿no? Hallar la solución general, si me dan un punto, la solución particular. Y el intervalo de definición. Casi siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se pide esas cosas. Bueno, les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que la próxima clase con ustedes tendríamos el miércoles, ¿no? El
El próximo lunes, no se olvide que aquí veamos si está todo anotado. Sí, aquí está, ¿no? Tendríamos el lunes 6 de junio la primera prueba. Aquí están los temas y todo eso, ¿no? Y el deber tiene que entregarme el 1 de junio. Si ya está en el Moodle, ya está el deber, ¿no? La próxima clase ya les hablo del siguiente deber y también les pongo las fechas y todo eso, y el número de problemas y todo eso. Ya, bueno, les agradezco muchísimo. Inge, Sí, dígame. disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que eh, yo tuve un cambio de paralelo, entonces yo no estoy en el aula virtual y me indicaron que había un deber de la semana anterior, entonces yo le realicé el día de ayer y para esta semana también hay ese deber, entonces no sé dónde entregarlo porque todavía no estoy en el aula virtual. A ver, usted es caso especial, ¿no? Envíeme a mi correo, juan.ortiz@epnedu.es. Envíeme a mi correo. Listo, Inge, gracias. Como es caso especial, todo está, sí, en el Moodle está todas las indicaciones, ¿no? Desde la primera clase, ahí también tiene los videos en el Teams. En Teams tiene el escrito en OneNote y tiene en archivos, tiene todos los videos desde el día, del primer día de clase. Y en el OneNote, en las hojas están las indicaciones de deberes, fechas. Para nosotros la prueba que vamos a tener, la primera prueba es el próximo lunes. Tiene tiempo para prepararse, ¿no? Son todos los temas que se han visto. Yo estoy siguiendo el sílabo y se supone que todos los profesores también seguimos el sílabo. Entonces, si usted estuvo en otro curso, debe haber visto los mismos temas, ¿no? Ya, cualquier cosa me comunica por el correo para ponerle al tanto, ¿no? Ya. Bueno, entonces, igual, si necesitan alguna cosa, por favor, se comunican conmigo a través del Teams, que es el que veo más continuamente, ¿no? A través del Teams, si necesitan alguna ayuda, recuerden que tienen el solucionario. Sí, a veces yo les pongo el solucionario para que ustedes tengan acceso, ¿no? Todos los deberes tienen el solucionario, todos los ejercicios que vemos de deberes y que tenemos muchos en clase tienen el solucionario, tienen los libros, tienen el solucionario, tienen todo, ¿no? Entonces, por favor, revise esto. Y si necesita que yo le ayude, por favor, se comunica con Teams para comunicarnos y ver cómo le ayudo, ¿no? Ya, gracias a todos, que pasen bien, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego. Gracias a Hasta luego, ustedes. Inge. Hasta luego, Inge. Ya, hasta luego, que les vaya bien, cuídense mucho.